Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Fuerza Única Jalisco. Un solo mando, un solo objetivo. Proteger a Jalisco para que haya más inversión y turismo, se abran más empresas y tengamos más empleos. Para que trabajes tranquilo, sabiendo que tú, tu familia y patrimonio están protegidos. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el hogar y en la oficina, si vive cerca de cauces de ríos o arroyos, no los atraviese durante la tormenta. Elabore su plan familiar de protección civil, que contenga las acciones a tomar en caso de evacuación, las rutas a seguir y los lugares de reunión. De preferencia, acuda al refugio temporal más próximo o busque los lugares más altos y seguros. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Calificaciones 2014. Si tu promedio fue de 9 o 10 en este ciclo escolar y quieres salir a la pantalla de C7 Jalisco, manda tu boleta de calificaciones y una fotografía a c7calificaciones2014@gmail.com o tráelas a Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. La fecha límite de recepción es el 15 de agosto. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Diputados Jalisco. Los diputados de Jalisco trabajan en reformar las leyes para hacer valer los derechos de la mujer y propiciar un mejor entorno para su desarrollo. Por más igualdad, se aprobó la ley electoral a fin de que la mitad de las candidaturas a diputaciones y regidurías sean ocupadas por mujeres. Por más apoyos, se formulan reformas para establecer que los presupuestos y planes de gobierno se realicen con criterio de equidad de género. Por más protección, se busca castigar conductas violentas que atenten contra su integridad, ya sea económicas, políticas y obstétricas. Los legisladores trabajan por las mujeres de Jalisco. 60 legislatura. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. ¿Sabes por qué seguiremos entregando mochilas y útiles a 1,5 millones de estudiantes? Porque sabemos el esfuerzo que haces por darle lo mejor a tus hijos. Porque queremos apoyar tu economía y ser un impulso para que sigan avanzando rumbo al bienestar. Tú los preparas para la vida, nosotros para la escuela. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Elementos. El noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos. Lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Todos los miércoles son de danza. Los mejores exponentes locales, nacionales e internacionales te esperan todos los miércoles a las 20 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas. Entrada libre. Consulta el programa de presentaciones en www.cultura.jalisco.gov.mx. Transmisión por C7 TV, domingo 7 de la noche y retransmisión miércoles 11:30 de la noche. C7, la industria creativa de los jaliscienses y la Secretaría de Cultura Jalisco invitan. ¿Tienes un conflicto? No importa qué problema tengas y con quién lo tengas. En el Instituto de Justicia Alternativa te ayudamos a resolverlo y con ello construir una cultura de la paz. Llama ahora al 1380-0000. Del interior 01800-161-4230 o en www.hija.gov.mx. Nuestros servicios son gratuitos. Música con causa, conciencia y mensaje. La difusión de los testimonios de vida desde el escenario del festival de rock radio más importante del país. Rock por la vida. Una revisión de los momentos históricos, de la actualidad sonora y de los artistas emergentes que darán rumbo a la escena nacional e internacional. Rock por la vida. Sábados, 5 de la tarde. Una coproducción de Máxima 106.7, Generación Rock y multiplataforma C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Hoy le tenemos
una muy buena información, una gran noticia para el estado de Jalisco, y es que mejoró su calificación crediticia, en que, bueno, pues estaría dando a conocer en unos instantes más el resultado de una serie de análisis y una recuperación económica del estado de Jalisco en los últimos 17 meses. Nos vamos a ir hasta el Palacio de Gobierno, donde en unos instantes más se estará dando cuenta de esta información de una recuperación, insisto, económica que ha tenido el estado de Jalisco y que mejora incluso su calidad crediticia. Nuestro compañero Eduardo Chávez se encuentra en Palacio del Gobierno del Estado, donde nos presentará en unos instantes más esta información. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Pues estamos aquí saludándolos desde Palacio de Gobierno precisamente y específicamente en el patio de Los Naranjos, donde pues en unos instantes más el propio secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, dará a conocer el estatus de las finanzas, toda vez de que hace unos días pues ya se mejoró la calificación del estado de Jalisco. Sabíamos que al principio de esta administración pues se trabajó duro precisamente para recuperar esta calificación crediticia que perdió a finales de la administración pasada, después de que se dejó de pagar un crédito quirografario. Hace unos días pues ya se recuperó parte de esta pérdida y pues el día de hoy el propio secretario dará a conocer cómo se encuentran ya las finanzas después de esta mejora de la calificación. Fabián, en unos instantes más te comento que estará tanto también el secretario de Planeación, Administración y Finanzas como el subsecretario de Finanzas, Héctor Partida. Ellos estarán pues dando a conocer a todos los jaliscienses los pormenores precisamente de esta situación económica del estado de Jalisco. Fabián. Lalo, y esto tiene que ver precisamente con una serie de estrategias que han significado el ahorro por parte de recursos que utiliza el gobierno del estado de Jalisco, por un lado, pero otra de las estrategias también muy importantes es que se han dado las facilidades necesarias con el propósito de que pues, se pueda acrecentar el proceso de recaudación de recursos económicos a través, obviamente, del pago de impuestos. Es decir, hay un manejo de finanzas más sano, que esto ha permitido la recuperación económica tan solo en 17 meses de una afectación que venía viviendo con una calificación del nivel D que se había enfrentado desde el año 2012, cuando, como tú bien lo mencionas, Lalo, se dejó de pagar esta deuda pues que correspondía precisamente a la planeación y organización de los Juegos Panamericanos. Hay una mejora en el manejo de los recursos públicos y por ende las calificadoras pues le dan un mejor puntaje al estado de Jalisco y esto les permite, Lalo, ¿consideras conmigo?, a mejorar incluso las posibilidades de adquirir un financiamiento. Efectivamente, Fabián, y ya se encuentra en estos momentos el secretario de Planeación, Administración y Finanzas llegando al podio. Lo vemos a mis espaldas. Me voy a hacer a un lado de la cámara precisamente para que alcancen a ver al propio secretario y pues ya los dejamos con lo que tenga que decir el propio secretario de Planeación, Administración y Finanzas, y vemos también acompañado del subdirector de Finanzas, como les hacía mención, Héctor Pérez Partida, donde pues ya en unos instantes más se estarán dando a conocer esto que tú también comentas, Fabián, que es unas finanzas más sanas, unas finanzas más limpias del estado de Jalisco. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. La idea de esta reunión pues es que más allá de que nosotros les platiquemos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, lo que hemos estado haciendo en el estado de Jalisco para poner orden en las finanzas, para recuperar la confianza, para hacer acciones concretas que impacten positivamente en las finanzas del Estado, pues el día de hoy nos da mucho gusto que no seamos nosotros nada más los que hablemos de lo que pensamos hacer, como lo hemos hecho o de lo que hemos hecho, sino también invitar y agradecer a Alberto Ramos que nos acompañe el día de hoy, quien es el director general de HR Ratings, ¿no? Una de las calificadoras que evalúa al estado de Jalisco, y que bueno, pues para nosotros es muy importante tenerlo personalmente. Le agradecemos que haya hecho el viaje a Guadalajara para platicar con ustedes, con los medios de comunicación. Solo viene a tener un contacto con ustedes para que también podamos directamente preguntarle a la calificadora lo que significa y lo que se ha hecho y los retos también que en la misma calificadora nos pone a Jalisco, que tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir siendo prudentes. Pero bueno, no siempre hay buenas noticias y no siempre hay unas que tengan que ver tanto con las finanzas, con el orden, con la disciplina,
que desde que el gobernador Aristóteles Sandoval, el 1 de marzo, llegó al estado de Jalisco a gobernar el estado, ha sido parte de la política. El 8 de marzo, haciendo un recuento rápido, la primer circular que emitió la CEPAF, que además era una secretaría de nueva creación, tuvo que ver con el orden, tuvo que ver con la austeridad, con la filosofía de este gobierno de que venimos a tener disciplina, a servir y no a servirnos. Y desde el principio el plan fue retirar vehículos, retirar celulares, retirar esas cosas que pueden resultar suntuosas en la administración pública. Partimos de una filosofía de que cualquier persona que gana más de 100,000 pesos puede comprar su propio auto, ¿no? Y con esa filosofía es que el gobernador invitó a todo el gabinete a trabajar, y eso se ha ido desplegando en estrategias cada vez más profundas de poner orden en las finanzas. Yo no quiero entretenerme mucho en el tema de la calificación, eso prefiero que Alberto nos platique qué significa, qué representa, qué es lo que ellos han visto, cuándo nos han visto mal, cuándo nos han visto bien, y que directamente ustedes puedan verlo con la calificadora, que no seamos nosotros los que hablemos de nosotros. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos otros temas que sin duda impactan en la calificación, pero que van más allá de lo que el haber subido la calificación a alta calidad crediticia representa, y son algunos datos que quiero compartirles con un corte que hicimos al 30 de junio en tema de ingresos. El año pasado el reto fue cómo contener el gasto, y hicimos grandes medidas para que el egreso tuviera una contención, ¿no? Y ese fue el reto el año pasado, hacer medidas de austeridad que contuvieran el gasto, tratar de frenar esa inercia deficitaria que tenía el Estado para no gastar más de lo que ingresamos. Y el reto este año, y se los platiqué cuando alguna vez platicamos cómo estábamos diseñando el presupuesto 2014, que alguna vez les platiqué 65 acciones y medidas que estábamos tomando para el presupuesto 2014, y yo les decía desde esa ocasión que el reto este año era mejorar los ingresos. Y esa mejora de los ingresos tenía que ver con un paquete financiero de modificaciones a toda la normatividad financiera del Estado de Jalisco que enviamos al Congreso y que los diputados afortunadamente nos aprobaron en el mes de diciembre, y fueron 5 leyes las que se modificaron en el Estado de Jalisco con la visión de mejorar la recaudación interna del Estado. Y quiero darles algunos datos que quiero compartir con ustedes para que vean con el corte al 30 de junio algunos de los ejemplos que les di en esa época, cómo se han comportado con la modificación de estas leyes y que esto tendrán un impacto futuro para Jalisco. En el caso de los ingresos propios, en el año 2013 tenemos un crecimiento del 12%. Y la previsión para el año 2014, para el año en curso, es que vamos a tener un crecimiento del 14.25% en materia de ingresos. Y les doy algunos ejemplos concretos. Por concepto de impuestos, en el año 2013, al corte del 30 de junio, la recaudación era 1.446 millones de pesos. Para el año 2014, al 30 de junio, llevamos 1.591, lo que representa un 10% de crecimiento por concepto de impuestos. Por concepto de derechos, el crecimiento que tenemos reportado al 30 de junio es del 21% por concepto de derechos. Por concepto de refrendo, tenemos, y aquí realmente me parece que es un dato importante, por concepto de refrendo, el crecimiento que tenemos al 30 de junio del 2014 es del 36% por concepto de refrendo. Tenemos, aquí hay que recordar que se recortaron los plazos, no quiere decir que todo esto sea un recurso extraordinario, también hay pagos anticipados. Esos ciudadanos que antes pagaban en junio o en agosto o en septiembre, hoy acudieron a pagar antes porque el plazo de los descuentos se recortó. Lo único que hicimos es que antes se premiaba por pagar tarde, hoy se premia por pagar puntual, ¿no? Y eso nos significó un pequeño cambio en la ley de ingresos que hoy está teniendo un alto impacto en la recaudación. El concepto mejor conocido como compraventa
pero es impuesto por adquisición de vehículos automotores usados, que es el de compraventa, tiene un crecimiento del 22%, que a mi juicio es un impacto indirecto del tema del refrendo. En el momento en que llevamos 1.900.000 vehículos que pagan su refrendo, al día de hoy también se actualizaron, muchos ciudadanos acudieron a pagar su refrendo y también actualizaron sus compraventas y pusieron al día sus vehículos, y esto ya nos impactó en un crecimiento por este impuesto del 22%. El ingreso por concepto de hospedaje, si recuerdan uno de los cambios que hicimos a la ley, fue en las tarifas de todo incluido, los hoteleros podían reportar, solo nos pagan sobre el impuesto sobre el hospedaje. Entonces, en las tarifas todo incluido, si una tarifa era de 1,000 pesos la noche, pues ellos nos decían que el hospedaje era 100 pesos o era 200 y lo demás era alimentos y bebidas, con el criterio de acomodar su contabilidad pues fácilmente, ¿no? Entonces, aquí verdaderamente había una evasión fuerte. Lo que hicimos fue simplemente topar a que el concepto de hospedaje en una tarifa todo incluido por lo menos debe ser el 40% de la tarifa. Entonces, si alguien cobra 1,000 pesos por una noche en una tarifa todo incluido, 400 pesos forzosamente deben de ser de hospedaje. Y este impuesto, cabe la pena decirlo, que aunque tiene un impacto en los hoteleros, este impuesto se queda totalmente en beneficio de los mismos hoteleros. Este impuesto, el 100% de la recaudación se va al fideicomiso de turismo, por lo tanto este va a ser un círculo virtuoso para los hoteleros porque habrá más promoción turística en Jalisco, habrá más inversión en eso y eso va a generar un círculo virtuoso. Les vamos a cobrar mejor, pero es para ellos mismos, ¿no? Pasamos a la que sigue. Y bueno, una de las cosas que era verdaderamente irrisoria, bueno, el concepto de impuesto sobre nómina, ¿no? Era irrisorio que Jalisco no podíamos cobrar el impuesto sobre nómina a los entes federales. Simplemente fue la modificación de un artículo en la ley lo que hoy nos ha dado al corte del 30 de junio 46 millones de ingresos que antes no recibíamos vía concepto de impuesto sobre nómina a las entidades federales. De 86 entes a los cuales podemos cobrar este impuesto, cabe la pena decirlo que el caso, por ejemplo, el ICONSA tiene 6 sucursales y por eso ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los 86 entes federales? Hay delegaciones serán 20. Bueno, tenemos 86 entes porque Liconza le tenemos que cobrar o se divide en 7, por ejemplo. Pero de los 86 entes federales que tienen trabajadores en el estado de Jalisco, 64 ya nos están pagando el impuesto sobre nómina del 2%. En los 22 nos faltan los más fuertes. Nos falta Seguro Social, nos falta Cepomex, que tiene más de 1,000 trabajadores, que ya parece que ya acudió, ya estamos en comunicación con ellos. Y lo más importante será la nómina de educación a partir de la transición del FAEB al FONE. Lo que iba a ser verdaderamente dramático es que la nómina federal de educación no nos pagara el 2% del impuesto sobre nómina. Entonces, teníamos que subirnos al barco de este impuesto antes de la transición del FAEB a FONE para que en esa transición se pueda considerar como pago del gobierno federal el 2% sobre la nómina de los maestros federales. Mi cálculo es que la pura nómina de los maestros federales el próximo año nos puede dar 283 millones de pesos, ¿no? Por lo tanto, este impuesto, que ahorita tenemos 46 de recaudación ya, es posible que para el año 2015, ya recaudándolo al 100% con todos los entes, incluyendo educación, incluyendo seguro social, podamos estar hablando de 400 millones de recaudación de algo que simplemente fue la modificación de un artículo. Y eso, sin duda, mejora las finanzas del Estado. Entonces, por último, y con esto termino, al final la composición del presupuesto, sin duda la correlación de lo que recibimos por participaciones y aportaciones contra lo que recaudamos directamente el Estado, pues es la gran bolsa es el dinero federal. O sea, la relación puede ser 90-10, a lo mejor lo que recibimos de participaciones contra lo que nosotros recaudamos. A lo que voy es que el verdadero dinero está en el Fondo General de Participaciones, en el recurso que recibimos a través del gobierno federal. Esa es la gran bolsa con la que Jalisco construye sus 83 mil millones de presupuesto. Entonces, el reto que nos hemos planteado es que lo que tenemos que hacer es mejorar a Jalisco en la competitividad nacional para tener más recursos federales. Ahí es donde verdaderamente está el dinero. Si ustedes ven refrendos, si ustedes ven, de hecho, pues estamos hablando de 80 millones, 100 millones, 200 millones.
pero en el Fondo General de Participación estamos hablando de miles de millones. Y ahí es donde tenemos el reto de mejorar en la competitividad nacional. Y el Fondo General de Participaciones se reparte a través de un coeficiente que determina la Secretaría de Hacienda, en el cual el 33% de ese coeficiente tiene que ver con la recaudación interna que hace el Estado. Es un coeficiente complejo que tiene que ver con muchos factores, pero el 30%, la tercera parte, tiene que ver con cómo los estados recaudan. Y los estados que mejor recaudan, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal los premia con este coeficiente, por lo tanto con más recursos. Y la buena noticia es que todo esto empieza a ser un círculo virtuoso que termina por regresarle o darle a Jalisco mayores recursos vía el Fondo General de Participaciones. Entonces, esta tabla es para el año 2014 con este coeficiente, es con el que se va a repartir el recurso durante todo el 2014, y la buena noticia es que Jalisco es el segundo mejor estado del país en el coeficiente de reparto del Fondo General de Participaciones. Pero con un añadido, las flechitas verdes que ustedes ven al lado son los estados, los únicos estados que no cobran la tenencia en el país. Solo 4 estados no cobramos tenencia en el país. O sea, el Distrito Federal, que es el número 1 en este coeficiente, sí tiene el cobro de tenencia. Jalisco, sin cobrar la tenencia, sin haber puesto un solo impuesto extraordinario que afecte los bolsillos de los ciudadanos, logramos estar en el segundo lugar a nivel nacional en el coeficiente de reparto. ¿Y esto en qué se traduce? En que en tan solo el primer cuatrimestre que hace Hacienda al Estado de Jalisco, a Jalisco le llegan 560 millones de pesos extraordinarios. Esto tiene que ver con que la bolsa creció, también hay que decirlo, la bolsa de reparto fue más grande, pero que también tenemos el coeficiente con un crecimiento del 0.11%, que eso nos da más recursos. De estos 560, 390 nos los retuvo Hacienda por el pago del FEIEF, que es un fondo que nos mandó dinero el año pasado, porque es un fondo que se activa cuando el cálculo de previsiones de la Secretaría de Hacienda no va a llegar a lo estimado, el FEIEF se activa y nos mandan el dinero. En vacas flacas el FEIEF te manda, en vacas gordas se recupera. Hoy que tuvimos recursos extraordinarios, 390 pagamos lo que nos mandó el FEIEF y nos llegaron 170 millones líquidos a Jalisco por esta recuperación. Entonces, todo esto que inició, y recuerdo que muchos cuestionaban qué tanto impacto tenía en las finanzas del Estado quitar carros, quitar un seguro, y creo que muchos nos cuestionaron que a lo mejor el impacto pues, no era tan trascendental en las finanzas del Estado. Pues sí, al principio a lo mejor ese plan de austeridad representaba 100 millones de pesos de ahorros, pero sumado con todo lo que hemos ido haciendo, el gran beneficio y la estrategia no era nada más quedarnos en quitar vehículos o un seguro de gastos médicos, sino en sanear las finanzas, poner orden y hacer un círculo virtuoso para que Jalisco mejore en la competitividad del Estado y que eso se vaya mejorando día a día. Esto es lo que yo les quería compartir y no me alargo más. Le dejo a Alberto la palabra para que nos platique más respecto al tema del dictamen que acaba de hacer la calificadora respecto de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias al Estado. Secretario, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar haciendo una breve recordatorio de qué es lo que hace una calificadora de valores. Una calificadora, lo que hacemos es dar una opinión de calidad crediticia sobre, en este caso, el Estado de Jalisco, donde nosotros hacemos una evaluación sobre la capacidad y voluntad de pago que tiene esta entidad. Ustedes recordarán, eso es para empezar, el que recordarles qué es lo que hacemos. Damos opiniones independientes sobre cuál es el nivel de riesgo al que enfrentan tanto las instituciones financieras como los inversionistas que quieran invertir en el Estado de Jalisco. Ustedes recordarán en este diciembre de 2012, una época complicada para el Estado, donde el Estado decide no pagar una deuda que tenía de corto plazo de 1.400 millones de pesos
Y pues eso llevó a que como institución calificadora nosotros hiciéramos una revisión de la calificación y se fuera a lo que nosotros le denominamos un nivel de D. Les recuerdo que los niveles de las calificadoras, los niveles en HR de cómo evaluamos este riesgo, van de niveles de AAA, es la máxima calificación, que es en este caso la que tiene el gobierno federal, va bajando de niveles de dobles As, triples Bs, dobles Bs, hasta los niveles de Cs y los niveles de Ds. Los niveles de Ds son niveles donde ya la entidad no pagó, literal, lo que nosotros le llamamos un default. En este caso, el default que se dio en diciembre de 2012 fue un default que nosotros le llamamos un default selectivo. ¿A qué se refiere eso? Es un default generado no por falta de capacidad de pago, sino por falta de voluntad de pago. Esto ocasionó una pérdida de credibilidad importante del Estado hacia las instituciones calificadoras, en particular hacia HR Ratings. Porque ustedes recordarán que a los pocos días, eso fue, si no me equivoco, 23 de diciembre, a los pocos días, a los primeros días de enero, ya se había liquidado ese crédito. Entonces, no era un tema que el gobierno del Estado tuviera problemas financieros. De hecho, venía de una calificación una calificación muy alta en comparación a las calificaciones de otros estados a nivel nacional. La calificación en la que se encontraba en ese momento el Estado era niveles de A+. Sin embargo, pues el hecho de no pagar un crédito genera una desconfianza y falta de credibilidad importante como parte de nuestro proceso analítico y siguiendo nuestras metodologías. Pues nos dimos cuenta que el Estado tenía que hacer cambios importantes y cambios estructurales. Con esta nueva administración, ¿qué es lo que observamos? Consciente la nueva administración de que estábamos entrando a un proceso, pues primero de ir a sentarse, a platicar con todos los bancos, a decirles, oye, no es que no pudiera pagar, hubo un error y la verdad ahora nos vamos a portar bien. Eso fue lo que fue un esfuerzo titánico, un esfuerzo importante. Hubo que negociar con 9 bancos, 22 créditos, lo cual no es una negociación sencilla. Usualmente en otros estados, donde cuando ha habido procesos de reestructura, pues a veces tienes 3 bancos, 2 bancos, 4 bancos. En este caso eran 9 bancos, cada uno con una agenda diferente y con un interés diferente, con 22 créditos también con diferentes características. ¿Qué fue lo que sucedió? Al mismo tiempo, el gobierno del Estado empezó a hacer un cambio importante en su finanza pública. ¿Y qué fue lo que hicimos a un par de meses? Nosotros, en el momento en que el Estado paga, automáticamente desaparece el nivel de D y se sube a el primer nivel que llegamos, que fue de niveles de C. Es decir, ya no pagó, ya pagó, pero ahora necesitamos ver qué va a hacer con su nueva reestructura y qué va a hacer ahora con sus finanzas públicas. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, todo 2013 y ahora de 2014? De hecho, nos da mucho gusto. Hace un par de días, nosotros el 7 de agosto publicamos ya una calificación del Estado a otra vez de niveles de A-. Aún no alcanza los niveles que tenía originalmente de A+. Sin embargo, este logro de haber recuperado la confianza por parte de nosotros, del Estado, haber recuperado, que nos haya convencido de que estaban haciendo las cosas mejor, no es un proceso sencillo, es un proceso que hay que recordar que nosotros seguimos una metodología muy rigurosa y que por lo tanto se tiene que comprobar que las cosas en el Estado están cambiando de manera importante. Yo quisiera resaltar algunos de los cambios importantes con lo cual basamos nuestra calificación actualmente de A-. El primer es un incremento importante en los ingresos. Como bien mencionó el secretario, los ingresos han incrementado de 2 cosas importantes. Uno, el incremento en las participaciones federales,
lo cual viene por dos factores, como igual ya mencionó el señor secretario. El primero es un crecimiento en la bolsa general, es decir, el fondo de participaciones que reparte la Secretaría de Hacienda creció, pero eso no garantiza forzosamente que tú vayas a recibir mayores participaciones. Significa este famoso coeficiente es que tú también estás haciendo las cosas mejor internamente, es decir, se incrementó de manera importante también la recaudación propia, es decir, los impuestos locales. Ahora, esto usualmente no es algo que se ve en términos generales a nivel nacional. A nivel nacional es todo lo contrario. A nivel nacional, ¿qué sucede? La recaudación propia es muy poco popular y con un costo político muy grande. Nadie quiere recaudar, nadie quiere cobrar más impuestos. Eso no tiene un impacto político positivo. Entonces, el hecho que el gobierno del estado de Jalisco haya tomado esa decisión, y esa fue una decisión importante para sanear sus finanzas públicas, nosotros lo consideramos como un manejo responsable de sus finanzas. Adicionalmente, por el tema del gasto, que yo creo que es uno de los temas que hay que resaltar también de manera importante, el lograr tener una política de austeridad en una administración iniciando, pues tampoco es algo que se ve comúnmente en nuestro país. Hay que recordar que en nuestro país usualmente el promedio o el estándar de comportamiento de nuestros estados y municipios es ingresa poco y gastas mucho. Aquí se ha logrado revertir esa tendencia y es con lo que basamos nuestra calificación, a tener mayores ingresos, a asumir el costo político de recaudar más, pero por el otro lado también hacer una política de austeridad importante, tener un control de manera importante en las transferencias a lo que se hacen a los organismos descentralizados. Eso yo creo que es algo que hay que resaltar, porque no solamente es el tema del quitarle los coches a los funcionarios, de los seguros de gastos médicos mayores, y eso todo ese tipo de medidas de austeridad, sino también en la manera en la que controlan el gasto que se hace. Yo creo que eso es algo de los que ha beneficiado de manera importante al Estado. De hecho, el Estado ha logrado ya de venir de una situación deficitaria a una situación de superávit. Esta situación de superávit tampoco es el común dentro de los estados de nuestro país y mucho menos dentro de los municipios. Esto es una situación diferente y que por lo tanto merece nuestra consideración en nuestro proceso de calificación. Un tercer tema que creo que también fundamental y con lo cual basamos nuestra calificación es la eliminación de los créditos de corto plazo. Si ustedes revisan la situación de la mayoría de los estados y municipios que han tenido problemas en su situación financiera en los últimos años, en todos los casos, en todos y cada uno de los casos, ha sido un tema de problemas con sus créditos de corto plazo. ¿Cuál es el problema en términos nacionales de los créditos de corto plazo? Los créditos de corto plazo no requieren autorización del Congreso, no se registraban anteriormente en Hacienda, realmente se podía hacer y deshacer en general en nuestro país lo que se quisiera con los créditos de corto plazo. Y eso ha generado muchos problemas. Gran parte de los estados y municipios, de hecho todos que han tenido algún problema, situación financiera, ha sido esos créditos de corto plazo. La decisión por parte del Estado de cambiar su política a no adquirir créditos de corto plazo nos asegura una sustentabilidad financiera de largo plazo. Es decir, ahora todos los créditos son registrados, son autorizados por el Congreso y son de largo plazo, lo cual nos permite asegurar que el gobierno del Estado tendrá una mayor estabilidad financiera. Ahora, eso no es cosa menor y sí se los quiero aclarar, como todo el mundo hace, así como las personas a veces usan su tarjeta de crédito para hacer una compra de corto plazo y a lo mejor pagan al final del mes, pues lo mismo funcionan los estados y municipios. El hecho de decidir no tener créditos de corto plazo los obliga a ellos tener un manejo muy prudente de su gasto y un manejo de flujo de efectivo
de mucho cuidado. Y de mucho cuidado me refiero, es un manejo pues científico, de manera prudente y de una manera pues de muy alta calidad. Ahora, quisiera yo resaltar que para eso mismo, usualmente dirías, bueno, pues ya no te vas a pedir, vamos a pedir créditos de corto plazo, pues me voy a financiar con proveedores. Pues contrario a lo que pensábamos o a lo que usualmente sucede, también no pasó en este caso en el estado de Jalisco. Lo que son los proveedores se han venido reduciendo de manera importante su saldo de proveedores y no ha incrementado de hecho no ha incrementado su saldo de cuentas por pagar. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que pues, el Estado ha pasado de una manera importante de un proceso de venir de una D a un nivel otra vez alto de niveles de A-, que son de los niveles más altos que vamos a encontrar a nivel nacional. Lo cual nos habla de un manejo que han tenido de manera muy responsable de su finanza pública, un costo político que han tenido que asumir, inclusive han tenido que llegar a cambiar leyes para el poder tener un mayor fuentes de ingreso y asegurar mayores cobros, como ya bien mencionaba el señor secretario. Todo el tema de estos hoteles all inclusive para asegurar el ingreso por hospedaje o para mejorar el ingreso por hospedaje, por poner un ejemplo. Yo creo que todo esto nos ha llevado a que el Estado ha logrado mejorar de manera importante su calidad crediticia y ha logrado recuperar de una manera muy acelerada la credibilidad ante los mercados financieros. En términos generales, eso sería mi presentación de la calificación y yo estoy abierto a cualquier pregunta por parte de ustedes. Muchas gracias. Pues no sé si hubiera… Usted mencionaba y se ha manejado a nivel nacional que muchos estados han caído en problemas muy serios de hacer pagos de este tipo de créditos. Si habláramos del escenario nacional, ya decían que Jalisco está en una buena posición. Pero ¿cuáles serían como que las entidades que han dado ejemplo en este sentido y de qué tamaño es la crisis de todos los estados si lo vemos en todo el territorio? Mira, es difícil contabilizar el tamaño del problema. Yo lo que sí te puedo decir es que no es que haya una crisis financiera en los estados y municipios a nivel nacional. Eso no es cierto. Desde el punto de vista de HR Ratings, no, porque de repente se utiliza mucho en los medios que los estados y municipios en México están quebrados y eso desde el punto de vista de HR Ratings eso no es cierto. Lo que sí sucede es que el manejo existía en algunos casos, en algunos estados y municipios, manejo irresponsable de créditos de corto plazo. Pides créditos de corto plazo, medio los pagas, no los usas adecuadamente o no está tan claro y transparente la manera en la que se van a usar esos recursos, no son registrados en ningún lado. Eso genera poca transparencia, un manejo de cuentas no claro, y eso ha llevado en general los estados que han tenido algunos problemas, inclusive el estado de Coahuila, que fue uno de los, independientemente de que si estuvieron mal o no hechos los créditos, su principal problema fueron los créditos de corto plazo. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que te puedo explicar. Y bueno, pues un poco en la conclusión para tu pregunta es, a nivel nacional no es que exista una crisis de estados y municipios, pero sí puede existir, sí existen, hay algunos casos donde ha habido un manejo irresponsable de los créditos de corto plazo y esas son de las cosas por lo que premiamos al Estado de Jalisco por no cambiar esa política a no tener más créditos de corto plazo. Quisiera preguntarle qué tendría que hacer o qué corresponde hacer en esta ocasión al Estado para lograr la calificación de A+. Mira, las calificaciones, como bien saben, es un proceso que viene de dos partes. Se hace un análisis tanto cuantitativo, es decir, de su finanza pública, el número duro,
pero también se hace un análisis de la calidad de su administración, es decir, de cómo está administrando, el equipo que está administrando los recursos y la finanza pública. En este caso en particular, lo que estamos esperando para que el Estado pueda seguir creciendo en calificaciones, de hecho actualmente nuestra calificación es de A-, pero con una perspectiva positiva. Eso es importante aclararlo. La perspectiva positiva significa que lo que queremos ver es los resultados de las nuevas políticas. Les pongo un ejemplo muy claro: los cambios que ha habido a la ley, a las leyes aquí en el estado de Jalisco para incrementar la recaudación, es decir, para tener mayores ingresos, pues apenas están empezando a tener impacto. Es decir, los impactos importantes los vamos a ver en esta segunda mitad del año y el próximo año. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es realmente ver que esas políticas que está ajustando el Estado, que el señor secretario está aplicando, realmente tengan un impacto positivo en números en la finanza pública. El cuidado y la prudencia para el ejercicio del gasto público en Jalisco, ¿hasta qué punto ha mermado el margen de acción del Poder Ejecutivo? Es decir, ¿qué tan limitados están para actuar financieramente? Bueno, los límites, Paco, han sido el de ajustarse en primero a un presupuesto. O sea, lo primero que hemos tenido que hacer es no estar otorgando recursos extraordinarios a las dependencias durante el año, que se ajusten a un presupuesto y que traten de alinearse. Entonces, de primera parte decir que parte del éxito de esto ha sido que no se puede solicitar ninguna compra, ninguna dependencia que no tenga garantizada la suficiencia presupuestal, ¿no? Y eso ya genera un acotamiento de someterte a tu presupuesto. Y el acotamiento se dio cuando diseñamos el presupuesto 2014. O sea, el no crecimiento presupuestal que tuvieron las entidades, yo no sé si podamos poner la laminita, ¿no?, de los 724 millones, ¿no? Si le ayudan mejor a Germán para encontrarla rápido, es un listadito que tiene el ajuste o lo acotado que estamos, digo, a lo mejor aclarar algo. En inversión pública, en obra, hemos crecido. O sea, digo, eso es un primer dato importante. Lo que hemos contenido no es el gasto en inversión. La obra pública, la inversión ha crecido. Estamos gastando más en infraestructura que en años anteriores, ¿no? Lo que se ha contenido es el gasto de operación. Lo que se ha contenido es esas dependencias que no tienen ningún gasto en inversión, que son operativas, y la política fue que el 80% del gabinete tuviera 0 pesos de crecimiento. Y les doy, en esta laminita puedo explicar qué tanto hemos contenido. Aquí están algunas dependencias, como ejemplo, cuánto tuvieron de presupuesto en el inicial 2013, ¿no? Todas estas dependencias, incluyo poderes, incluyo OPDs, incluyo algunas dependencias del Ejecutivo que tienen meras funciones operativas. O sea, estas dependencias, todo su gasto termina siendo un gasto operativo, aquí no hay inversión. Bueno, este es el inicial 2013. Si hubiéramos crecido con la inercia en el presupuesto 2014, esto es lo que les hubiera correspondido. Lo que realmente recibieron en el presupuesto 2014 fue esto. La diferencia de lo que pudieron haber recibido en un presupuesto inercial contra la contención del gasto que hicimos, en esto hay 729 millones de pesos de no crecimiento presupuestal. O sea, estos 729 millones son los que nos han permitido diversificar el gasto para que no frenemos la inversión. Este dinero, ¿en qué se fue? En obra pública, en los programas sociales que ha implementado el gobernador, como los bienevales, el programa de mujeres, jefas de familia, y temas de seguridad. O sea, se distribuyó, se contuvo el gasto de operación, se le quitó, se evitó el crecimiento de estas dependencias para dedicar este dinero en el presupuesto 2014 a áreas prioritarias del Estado. Entonces, no es que haya, la limitación ha sido el que hay muchas dependencias hoy en el Ejecutivo que a la inflación, hasta la misma inflación, la han tenido que generar con economías. O sea, ni siquiera les concedimos a los organismos públicos descentralizados, exceptuando el Hospital Civil, exceptuando el CODE y el DIF, todos los demás han tenido que contener hasta la inflación con economías. O sea, por lo menos el 3.7%, que es lo que está calculada la inflación, lo han tenido que asumir con economías propias que durante el año.
¿Están apretadas las dependencias? Sí. ¿Tienen un gasto operativo menor que en años anteriores? Sí. Y aquí cabe la pena resaltar y agradecerle a todo el gabinete que esto no ha sido un esfuerzo de la Secretaría de Finanzas exclusivamente, esto ha sido un esfuerzo de todo el gabinete. O sea, esto es un logro que solo se puede construir con el sacrificio que ha hecho todo el gobierno del Estado, todas las secretarías, de no crecer su gasto para contener y generar finanzas sanas. Entonces, pues la contención ha sido el gasto operativo, Paco. O sea, en inversión, en infraestructura, el Estado está creciendo. La deuda a corto plazo es cero, no hay créditos ya de corto plazo. Mira, te platico, lo que nosotros tenemos aquí para que se den una idea en el tema de proveedores, al cierre de 2012, el saldo de proveedores era aproximadamente de 3.154 millones de pesos. Al cierre de 2013, al cierre de la cuenta pública de 2013, se fue a niveles de 1.700. Estamos hablando de una reducción sustancial en el pago a proveedores. ¿Y el secretario tendrá el corte del primer semestre? No lo tendría ahorita. Decirles que estos saldos también es de la deuda heredada. O sea, en tema de nuestra administración, hemos ido pagando puntualmente a todos los proveedores. O sea, los pendientes que tenemos de proveedores no son proveedores de contratación que hayamos hecho en nuestra administración. No tengo el corte al 2013, a junio, pero hemos seguido pagando proveedores. Hace 15 días todavía pagamos un proveedor de los Panamericanos que hizo la transmisión de los Juegos, 8 millones, seguimos pagando obras que se hicieron en el interior que no tenían la suficiencia presupuestal. O sea, todos los días seguimos pagando proveedores de heredados de contrataciones hechas con ese déficit con el que veníamos, que las calificadoras calculan en un promedio de 2009 al 2012 del menos 4.9%, y seguimos pagando. O sea, la deuda documentada, la deuda que es del Estado, que no es de una administración o de otra, Jalisco ha seguido pagando. Pero en los proveedores que nosotros hemos contratado, a todos se les paga puntualmente. Ricardo, con relación a deuda de largo plazo, ¿todavía se tiene descartado? Dijiste que este año no era, efectivamente parece que no. Pero el próximo año, es decir, en los 8 o 10 meses que siguen, ¿se tiene contemplado la posibilidad de una deuda a largo plazo? Al día de hoy no se tiene considerada ninguna deuda de corto plazo. Serán temas que las propias calificadoras estarán revisando y nos lo dicen. Hay proyectos de inversión muy ambiciosos en el estado de Jalisco, y una de las cosas que estarán revisando las calificadoras es cómo hacemos frente a esas inversiones que se ven venir, como el caso del tren eléctrico, ¿no? que la inversión puede llegar a los 1.800 millones en los siguientes 4 años, ¿no? que dure la obra. Es la mejor inversión que ha hecho el Estado en la historia. Un proyecto de 18,000 millones, pagar 1.800, es la línea del tren eléctrico más barata que vamos a construir en la historia del Estado, ¿no? Es la gestión más grande de recursos federales que ha hecho un gobernador en la historia de Jalisco, ¿no? Y bueno, tenemos el compromiso del 10% de esa obra, que son 1.800 millones. Al día de hoy, la instrucción del gobernador es que esa obra tendrá que pagarse con economías del propio Estado, ¿no? Lo que yo he dicho reiteradamente en ocasiones es que yo no descartaría ningún esquema financiero para ese tema. Como hoy bien vemos, el problema de Jalisco no es su deuda de largo plazo, no son los créditos bien hechos para cosas que valen la pena. Y lo he dicho reiteradamente, para mí un crédito es bueno o malo dependiendo de 2 cosas: que sea barato y que sea para algo que vale la pena. No es lo mismo endeudarte para comprar tu casa que para la fiesta de 15 años de tu hija. O sea, esa es la diferencia de si un crédito vale la pena o no vale la pena. Que sea barato y que sea usado para algo que vale la pena. El tren eléctrico sí es un similar a nuestra casa. Es algo que empiezas a disfrutar desde el primer día, que plusvaliza tu ciudad, que te mueve más rápido, que tiene beneficios ecológicos, que en horas hombre lo que te va a dar, en plusvalía de huellas urbanas, en desarrollo y todo. Es incalculable los beneficios directos e indirectos que tiene un proyecto de esta magnitud. Yo por eso digo, para esos proyectos no descartemos ningún esquema financiero, cualquiera es bueno.
En un lugar donde te están poniendo 9 pesos de cada 10, donde estás haciendo una obra de las más importantes en la historia del Estado, o la más, ¿no? 21 kilómetros de tren eléctrico, no descarté nada, pero hoy, y soy concreto, porque después se confunden y hacen que el gobernador me ande regañando, la instrucción es: no vamos a contratar deuda para el tren eléctrico el día de hoy, pero yo digo que no podemos descartar ningún esquema de financiamiento a futuro para temas que valen la pena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ese compromiso lo hemos afirmado y lo volvemos a ratificar con las calificadoras: no vamos a contratar deuda de corto plazo, ni siquiera cadenas productivas hemos hecho en esta administración. Esa es la que estamos cuidando con mucho celo, esa es la que nos estamos comprometiendo a no hacer, pero la deuda de largo plazo, como vemos, digo, y un dato que a lo mejor vale la pena decir: de los 23 créditos que tiene Jalisco hoy, 14 los tenemos ya calificados con AA. O sea, de los créditos de largo plazo, este impacto en la calificación quirografaria nos impacta los créditos de largo plazo, y 14 de los 23 créditos los tenemos con muy alta calificación crediticia. O sea, hemos mejorado la calificación de los créditos de largo plazo y los tenemos en el nivel más alto que puede haber. Entonces, insisto en que el problema de Jalisco no es su deuda de largo plazo, ha sido su deuda de corto plazo, y ha sido en qué ha sido utilizada la deuda. Entonces, digo, profundizando pero siendo claros, no tenemos pensado contratar ninguna deuda. ¿Se evitaría que se empate con los tiempos electorales? Es decir, por eso te decía 8 o 10 meses. Es que para nosotros la elección no existe. Y digo, quiero ser muy claro también por el escenario. Yo ni nadie en este gobierno estamos trabajando condicionados a temas electorales. Los